para hoy la palabra. ¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Es San Juan capítulo 9. Vamos a leer desde el 1. Si han encontrado, yo voy a leer. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del cielo, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Hemos leído hasta aquí. En nuestro país tenemos mucho el cristianismo, pero realmente sentimos agradecimiento porque los hermanos nos podemos reunir y podemos compartir la palabra del Señor. Además podemos orar, alabar. Además, más adelante, nosotros mientras que vivimos la vida, sea quien fuera, no hay nadie que deja de tener angustia mientras que vive. Cuando caemos en dificultad, cuando nos enfermamos o cuando nos equivocamos, en ese momento, como el Señor Jesús que nos cura, cuando nos acercamos al Señor y pedimos al Señor, y aquella oración que nosotros oramos, el Señor lo escucha y me cura. Todo ello es una buena relación entre nosotros, es bendito. La gente, no hay nadie que deja de enfermarse. Algunos pueden curarse naturalmente o algunos puede que me atormente la enfermedad. Pero los que creen en Jesús: Señor, tengo esta enfermedad, no me estoy curando fácilmente, ayúdeme. Y verdaderamente, cuando teníamos una enfermedad grave y nos despojamos de ello, ¿qué quiere decir? Lo ha hecho Jesús. Podemos sentir eso. Claro, ustedes habrán padecido aquello, pero el Señor es invisible, no lo podemos tocar, no podemos hablar. Es un Dios, es Jesús. Junto con el Señor Jesús, cuando con la oración le pedimos, cuando el Señor nos contesta, nuestra vida de fe poco a poco crecerá. Esto del cristianismo no es algo remoto, sino verdaderamente el Señor trabaja en medio de nosotros, y cuando sentimos eso de manera distinta, en otras ocasiones cuando nos llega una dificultad, no, el Señor está conmigo. Cuando los niños están enfermos, yo oraré y el Señor le curará. Y de esa manera vivimos la vida y nos hacemos felices. No solo eso, mientras que vivimos cuando cometemos pecado. Tengo mucho pecado ante el Señor, ¿qué hago? Señor, perdóneme. No es eso, sino cuando leemos la Biblia,
Dios envió a Jesús, nos perdonó de antemano, ya hizo para que nos curemos. Ah, así lo ha dicho en la Biblia. Es como que ya me curé. Entonces, mientras que vivimos esta vida, venimos, vamos, predicamos, escuchamos, ofrendamos. No, no es solo eso. Verdaderamente cuando estamos en la desesperación, en la dificultad, en el dolor, lo más grande es, deberíamos de ir al eterno infierno. Y el Señor nos sujeta y no es que nos jaló el cabello, pero nos rescató del infierno. Y un día, cuando creemos en el Señor Jesús y después de que sabemos de que la sangre del Señor Jesús lavó mi pecado, el Señor, sentimos agradecimiento, glorificamos y sirviendo al Señor. Los que creen en el Señor, es una gran diferencia, pero los que vienen de la mano de su amigo y vienen a tener culto aquí, en adelante voy a venir al culto y así uno empieza a creer en Jesús. Uno simplemente vive por vivir. Bueno, creyendo en Jesús y no hubo mucha diferencia en ir o no ir a la iglesia, bueno, pero cuando le viene una dificultad, por más que busca el camino, no hay camino alguno. Claro, cada persona tendría su diferencia, pero ese Señor Jesús que está vivo, que está en la Biblia, ese Señor Jesús que yo lo obtuve mediante la Biblia está al lado mío. Señor, ¿usted no podría curar esta enfermedad? Y está el doctor, no use ni medicamento, pero el Señor cuando cura su enfermedad, nosotros cuando experimentamos eso por primera vez, experimentamos a Jesús y sentimos a Jesús. Por el pecado cuando sufrimos, cuando nos angustiamos, no quiero ir al infierno. Y hay mucha gente que se angustia por si va al infierno, pero leyendo la Biblia, cuando va orando, ¿qué es lo que siente? El Señor Jesús murió crucificado y me perdonó y uno llega a creer eso en el corazón. Es por eso que el Señor murió crucificado. Realmente, si yo, siendo pecador, muero, no podría ir al cielo, pero me lavó el pecado y ahora yo puedo ir al cielo. Mi pecado ha sido lavado, ahora lo puedo creer. De esta manera viene el cambio en la vida de fe. Y cuando llega a conocer al Señor Jesús, después, el Señor Jesús estando dentro mío, cuando uno ora, le contesta, le da la sabiduría, le guía. Y aunque no puede ver todo, en realidad hay cosas que uno no puede ni soportar. Mi padre no creyó en el Señor Jesús. Por más que le sugerimos, él no quiso creer en Jesús. Tenía mucha edad y se enfermó bastante y hubo mucha dificultad. Yo le dije, Padre, debe creer en Jesús. El Señor Jesús le curará rápidamente. Ese día se doblegó ante Jesús y ese día obtuvo el perdón de los pecados. Sufrió mucho por la enfermedad. En el momento que obtuvo el perdón del pecado, se curó de la enfermedad. Aunque no era un periodo largo, después de obtener el perdón del pecado, se gozó y luego falleció. Nuestro Padre, si no hubiese obtenido el perdón del pecado, ¿quién deja de tener pecado? Todos tienen pecado. Si hubiese muerto simplemente así, cuánta tristeza, cuánto dolor,
cuánta angustia habría sido para mí. Mi padre obtuvo el perdón del pecado y después de un tiempo, aunque falleció, era claro de que mi padre había ido al cielo. En el corazón de mi padre, realmente no quería a Jesús, pero cuando se enfermó, su corazón cambió, creyó en Jesús y se curó. Aunque él falleció, mi padre, si hubiese muerto sin creer en Jesús, cuánta tristeza habría sido por mí, cuánto dolor habría sido. Mi padre era muy sabio. Los amigos, él tenía un apodo, doctor en toalla, porque cuando él trabajaba de joven, siempre tenía su toalla en su frente. Y las personas del barrio le decían doctor de la toalla. Ah, tú eres el hijo del doctor de la toalla. Y mi padre pensaba mucho. Cuando me veía, me decía, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo no usas la cabeza? Realmente soy incomparable. Por más que yo soy hijo, yo debería parecerme, pero así sí gira, pero mi cabeza no funciona así. Estando con mi padre recibió la salvación. Después de un tiempo, aunque él falleció, si hubiese muerto sin recibir la salvación toda mi vida, las veces que yo me pusiese a pensar en mi padre, sentiría angustia. Pero mi padre recibió el perdón del pecado, aunque no fue un periodo largo. Él estuvo gozándose por el Señor y luego falleció. Me sentía muy agradecido ante el Señor. Mi madre murió cuando yo era pequeño, cuando no conocía a Jesús, y mi madre no pienso que no habría podido ir al cielo, entonces me siento quebrantado, sí. Como fuese, nosotros los hombres, 70, 80, mientras que vivimos. Bueno, ya tengo más de 80. Parece que alguien me puso su edad a mí y así tengo tanto. ¿Por qué no me han dejado algo bueno? ¿Por qué me han dejado la edad? A veces siento así. Mi padre, con la edad que tenía, tanto le sugerimos que crea en Jesús y él no creía, pero un día seriamente me senté y le prediqué la palabra del Evangelio. ¿Saben que yo no hice nada bien? Pero soy el mejor hijo para mi padre. ¿Por qué? Porque le prediqué y mi padre recibió la salvación. Mi padre falleció y fuimos en el monte para sepultarlo. No sé cómo se sentirán si les cuento esto, pero ese día nos habían preparado el almuerzo. Pero qué rico estaba la carne. Comí toda una merienda y después llevé otro para comer. Y le dije a mi hermano, está riquísimo, le dije a mi hermano. Y mi hermano no dijo nada, me miró con esta expresión. Pero este hombre, ¿cómo puede decir que está rico la comida a pesar de que murió nuestro padre? Parecía que me decía eso con su expresión. Yo, cuando le sepultamos a nuestro padre, yo no estaba triste. Claro, claro, habría puntos en el que me ponga triste, pero por otro lado estaba muy agradecido, muy feliz. Mi padre
después de que cambió su parecer, cambió de parecer, creyó en Jesús, obtuvo el perdón del pecado. Y me sentía pero tan feliz. Él estaba muy feliz. Ustedes también, si tienen padres que no creen, ustedes le aconsejan, seguramente estarán tratando. Oren. Sin lugar a duda, el Señor escucha nuestra oración y dentro de nosotros permite cosas que no son posibles y experimentamos mucho al Señor y podemos saborear. No sé si decir saborear, pero en fin, entiendan lo que quiero decir. Señor, ahora señores, yo tengo 80, más de 80 años. Y durante más de 80 años el Señor me guardó. Y la próxima semana tengo yo campaña en Estados Unidos. La vez pasada me encontré con el presidente y el presidente estaba muy contento. Estuve feliz. Cuando la gente estaba muy interesada por todo, me decía tener un buen momento ahora en Corea. Dios, después de que yo obtuve el perdón del pecado, ante muchas personas hablamos personalmente, también juntamos a mucha gente, que no hay nadie que deje de cometer pecado. Exactamente. No hay nadie que sea limpio sin dejar de cometer pecado. Todos somos seres humanos, somos frágiles, no podemos vencer el pecado. Algunos no cometen pecado porque quieren, sino que porque cometen pecado. Hay gente que es arrastrado. Y por no poder vencer el pecado, hay gente que comete el pecado. Pero mientras que creemos en el Señor Jesús, vivíamos así, de manera, pero tan insignificante, de manera inmadura, comíamos manzana, caqui, y nosotros íbamos a cometer pecado. Pero qué maravilloso, en la palabra de la Biblia, el Señor Jesús vino y todos nuestros pecados fueron lavados y es una realidad que ha sido perdonado, que hemos sido perdonados y vamos atestiguando aquello. En San Juan 9, uno dice, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó y viendo. Entonces los vecinos y el ciego de nacimiento, cuando se encuentra con el Señor Jesús y abre los ojos, se refiere a aquella escena. Cuando le dice que se lave en el Siloé, Jesús le dice aquello, pero le dejó, pero perfectamente sano. Es lo mismo. Nosotros también, cuando vivimos sin conocer a Jesús, cometemos pecado y si morimos nos merecemos ir al infierno. Pero oyendo la palabra de Jesús, cuando nosotros leemos la palabra de Jesús, todo castigo que nos merecemos, el pecado el Señor lo llevó y fuimos perdonados. Yo cuando muera puede que vaya al infierno, puede que digan eso, pero tengo mucho pecado. Cuando leemos la Biblia, el Señor Jesús, cuando murió por nuestros pecados, dice que se encargó de todos nuestros pecados.
Cuando morimos en la cruz, el Señor dijo, consumado es, había dicho. ¿Qué es lo que consumó? El propósito por la cual vino para lavar nuestro pecado. Él ya lo consumó, ya lo acabó. El Señor Jesús, cuando murió crucificado, dice consumado es. Significa que todos nuestros pecados fueron lavados. Que el Señor, cargando nuestros pecados, murió crucificado. Por lo cual, el pecado de toda la humanidad, Dios lo encargó a Jesús. Jesús murió crucificado y se encargó de nuestros pecados y nos perdona todos nuestros pecados y hace esa obra tan preciosa. Por lo cual nosotros, para obtener el perdón del pecado, no es que tenemos que hacer algo. El Señor Jesús viniendo, murió crucificado y no todos nuestros pecados. Él no dejó ni una pizca, nos lavó perfectamente. Creer en ello viene a ser creer en Jesús. Nos equivocamos, cometemos pecado, mentimos, hacemos los malos y nosotros robamos y hemos cometido tal pecado, pero el Señor Jesús murió crucificado por todos aquellos pecados, recibió el castigo por nosotros y nos perdonó por completo. Entonces, ¿he cometido este pecado? ¿Esto ha sido perdonado? Sí, eso dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, tu pecado ha sido lavado, el Señor Jesús murió por nuestro pecado y eres justo, dice. Pero muchos van a la iglesia y siguen diciendo que son pecadores. Jesús murió por nuestro pecado y nos perdonó, y todos nuestros pecados han quedado más blancos que la nieve. Creer en eso es creer en el Señor Jesús. En medio de nosotros, ¿quién deja de tener pecado? ¿Quién no miente? ¿Y quién deja de envidiar cuando a otros le va bien? Verdaderamente, viviendo la vida, perjudicamos a otras personas. Y siempre cuando vivimos hay gente que por quien sentimos cariño, odio, ¿verdad? Hay veces que lo odiamos a alguien sin que esa persona nos haya hecho algo. Por más que nos... hay gente que hace cosas tan malas, pero sentimos cariño por él, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, todos somos así, pero ese pecado, el Señor Jesús murió crucificado y nos lavó de aquel pecado. Por lo cual nosotros, ¿quién dejaría de creer en ese Señor Jesús que lavó nuestro pecado? Por más que uno no crea prendiendo la vela, lo creemos con el corazón, nos apoyamos y tenemos la fe de que, Él me perdonó mi pecado. Y tenemos esa fe. Simplemente uno no sabe, pero cuando dejamos de respirar, ahora yo muero. Entonces, ¿será que mi pecado ha sido perdonado? Sí. Entonces, yo iré al cielo. Uno se pone a pensar en eso. Cuando uno vive, está ocupado, tengo razón, tú tienes la razón, y así nos peleamos, y así dejamos pasar el tiempo. Pero cuando nos ponemos delante de la muerte, tú tienes razón, yo tengo la razón, no, nada, no, eso, no hay ningún problema. Sí, nada es problema en ese momento. Pero en ese momento, ¿qué es lo que la Biblia dice? Jesús viniendo a esta tierra, Él murió crucificado en la cruz. Y en ese momento, ¿qué era? Claro, claro. Él dijo que murió por nuestros pecados. Tengo mucho pecado, hacemos lo malo, nos peleamos. El Señor Jesús, si murió por nuestros pecados, se habrá lavado el pecado de haber robado también. Así uno va girando. Es conmovedor.
Mi padre, yo soy un hijo infiel, pero me convertí en un hijo fiel cuando falleció mi padre. Él cambió de parecer diciendo que creería en Jesús y que iría a la iglesia. Sentado, detalladamente le conté cómo el pecado era perdonado. Cambió de parecer mi padre. Jesús así murió por mis pecados. Entonces mi pecado ha sido lavado. Mi padre falleció. Mi padre estaba en la ceremonia de sepultura y cuando iba almorzando. No sé si porque trabajamos todo el día en el monte era tan delicioso la comida. Comí una comida, después comí otra ración más y traje. Mi hermano en silencio me miraba con su ojo, pero con una mirada pero tan fuerte. ¿Cómo a pesar de que dice que es pastor, dice que es rico el almuerzo a pesar de que murió el padre? Él no me dijo nada, solamente me miró. Yo no dije nada, mi hermano no dijo nada. Mi padre murió. ¿Que el almuerzo era delicioso? En realidad, por una parte, estaba triste, lloré porque mi padre falleció, pero por otra parte, porque mi padre había recibido la salvación. Porque anteriormente cuando yo le decía que recibió la salvación no me oía, pero cuando estuvo enfermo me escuchaba muy bien y recibió la salvación y murió. Yo parecía un niño, pero mi hermano me miraba con su mirada. Pero este hombre, a pesar de que nuestro padre murió, que la comida es rica, comí uno y llevaba otro de nuevo yo. Y él me miraba con su mirada y parecía como que me decía eso. Ya mi hermano falleció, pero cuando él estaba vivo le quería preguntar por qué me has mirado con esa mirada en ese momento, pero no le pregunté. Nosotros somos seres humanos. El alto, el bajito también es ser humano. El gordo, el flaco también es un ser humano. El bueno, el malo, todos son seres humanos. En medio de aquellas personas, mientras viven la vida, como el hombre puede hacer solamente cosas buenas, puede hacer lo malo, puede engañar a otros, cometer pecado, no puede menos que vivir de esa manera. Así es el ser humano. Cuando le decíamos que crea en Jesús, mi padre decía, mi padre consideraba que sus amigos eran tan preciosos. Él decía que jamás debía de entristecer a sus amigos. Tomaban, fumaban los amigos. Entonces, padre, el cigarrillo y la bebida no es bueno. Yo sé que no es bueno, pero igual tomo. Si dejaba de tomar, es que se distanciaba con sus amigos. Es que cuando uno toma es divertido, ¿verdad? Entonces por esos amigos no podía dejar de tomar. Después, cuando antes de morir, él creyó en Jesús antes de morir y él falleció. Estaba junto a él y me sentí muy agradecido. No se imaginan cuánto. Y mi padre fue tranquilo al cielo. Me sentí muy agradecido. Y después de la guerra de Corea, al momento que terminó la guerra, murió mi madre. Mi madre tuvo que morir sin oír el Evangelio. ¿Por qué yo les cuento esto? El hombre puede morir de repente, ¿verdad? Ay, me duele el vientre. Y así de la nada, así, de repente. Hay gente que muere por eso.
Cuando los padres no han recibido la salvación, tienen que predicarla hasta que le duela el oído. Y cuando estén por morir, ¿será que podré ir al cielo? Sí, mi hijo, sí, sí, me dijo que me perdonó el pecado. Y recordando aquello, pueden que obtengan la salvación. Mi padre era bueno. Es bueno que uno oiga, pero mi padre, gracias a que él oyó detalladamente, pero de manera minuciosa. Luego, en ese momento, mi padre estuvo enfermo y cuando estaba Daegu, él estuvo un tiempo en Daegu, yo le cuidé a él y él se empeoró y luego le tuvimos que llevar a la tierra natal. Prestamos una ambulancia en Daegu. Nuestra tierra natal es Sonsan, está Shindongje. El camino es brusco, salvaje y mi padre vino. Él durmió, se levantó. Ayer, cuando venía de Daegu, vine en paz. No sé cómo eso de la ambulancia. Qué tranquilo que vine. Eso que se llama ambulancia. Que dijo luego mi padre. Me siento muy agradecido ante el Señor. Y orando, juntamente nosotros nos pusimos a orar. Y cuando se encontraba con los amigos, me decía, yo creyendo en ese Dios de mi hijo, voy a ir al cielo. Varios amigos vinieron, lo oyeron, continuamente predicaba a mi padre. Yo simplemente he creído en ese Jesús. Él perdonó mis pecados. Yo no ofrendé, no trabajé, no prediqué, pero voy al cielo. Ustedes también crean en ese Dios, a quien cree mi hijo el menor, y vengan junto conmigo. Así dijo. Cuando vivimos la vida hay muchas cosas y a veces tenemos regiones distintas, carácter, casa, todo es distinto, pero tenemos una cosa que es igual. Una cosa es que no podemos vencer la muerte. Algún día debemos de doblegarnos y encargarnos ante el Señor. No queremos, por más que no queremos, no podemos dejar de encargar nuestro cuerpo ante la muerte. En ese momento, viniendo a la iglesia cuando oímos la palabra, esas personas que obtienen el perdón del pecado por la sangre que derramó el Señor, sonriendo, vamos a encontrarnos en el cielo. Y sonriendo uno da la despedida. Por más que tenga dinero, bueno, inteligente que sea, no sabe qué le ocurrirá después del perdón del pecado y de esa manera, así dejan pasar el último momento. Aquello, aunque el pastor Oxupar no predique bien, sería tan bueno que venga una vez y obtenga el perdón del pecado y así fallezca. Pero no sé, Satanás trabaja y él pone tantos pretextos cuando le decimos que venga a la iglesia. Cuando le decimos para que vayamos de paseo a otra parte. Sí, sí, sí. ¿Dónde? Pues tengo que ir. ¿Dónde es? Y ellos reaccionan así. Esa persona. Pero cuando le decimos que vayamos a la iglesia. Ay. Porque solamente me dices que yo crea, yo creo. Pero muchos de mis amigos recibieron la salvación. Pero hubieron algunos que no han recibido. Entre mis amigos tenía un amigo llamado Chonchungna. Yo les conté, ustedes se ríen y me doy cuenta que ya les conté bastante, entonces no les voy a contar. Ese amigo era muy bueno. Todavía no me olvido de él.
Uy, un amiguito había roto todo. Ay, algo que era mío y... Oh, su perdón, me dijo ese amigo. Con que me digas perdón, con eso ya está, ¿eh? Te presté. Yo soy el estúpido que te prestó, ¿eh? Chung-nam se acercó y dijo, Oksu, somos amigos, ¿por qué tanto? Lleva el mío es mejor que el tuyo. Siempre él me avergonzaba a mí. Y así, él hacía que yo, uy, siempre me avergonzaba hasta ahora. Era tan bueno él. Se casó. Dice que su esposa era bella. Yo no la vi. Ella dice que se quería candidatar a Miss Corea. No, y dice que realmente era una mujer de Busan. Y era tan, tan, tan. Y así, no pude ver a Chung-nam yo. Después pasó unos días y tuve que ir a la tierra natal. Y me dijeron, Oksu, ¿escuchaste sobre Chung-nam? No, él falleció. ¿Qué? ¿Por qué? No sé, pero me dijeron que él falleció. Yo no podía creer. Yo no podía creer. A menudo me pongo a pensar, si Chung-nam hubiese creído en Jesús, si hubiese venido en mi lugar aquí, él es alto, guapo, pero tan brillante, habla tan bien, no se imaginan. Ay, si hubiese venido a una iglesia y estuviese así como yo, qué bien, qué bueno iba a ser. Uf, y así me callé. En mi vida, mi corazón. Agradezco ante el Señor que me haya guiado mi corazón ante Dios. Ni me imaginé que sería pastor. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. 7, sí, creo que sí. Ella murió. Mi hermana, que era la mayor, me cuidó, me crió como mi madre. Ella me trataba muy bien a mí. Ella también luego falleció. Ahora, alrededor mío había gente preciosa que me ayudaba. Había buenos amigos. Yendo a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que hago muchas cosas malas. Tengo que pagar todo eso. Y yo iba a la iglesia. Ahora tengo edad y cuando miro el pasado, hay buenos amigos. Esos amigos de aquel entonces, ¿dónde están? ¿Verdad que hay una canción que dice así? Aquellos amigos no se desaparecieron. Hay amigos que se mudaron, que fueron al exterior o que fallecieron, que fueron al cuartel. Aquellos amigos de cuando yo era pequeño, nadie está al lado mío. A veces me acuerdo de mis amigos. Ay, había ese que, ay, pero era tan, tan juguetón. Entre los amigos, eso no es ningún problema. ¡Ey, hombre! Y así jugábamos juntos. Cuando me encuentro con aquellos amigos, quiero predicarles el Evangelio. Quiero anunciar al Señor Jesús. En el mundo no hay algo mejor que el Señor Jesús. Los que no creen es porque no saben. A ver, crean en el Señor Jesús. A veces uno siente agradecimiento hasta que se le derrame la lágrima, uno siente gozo.
Lo más importante, nunca me he peleado con el Señor Jesús, aunque me peleé varias veces con mi esposa. Nos peleamos a veces con los amigos. Y cuando el Señor Jesús murió por mí, Él se encargó de mis pecados. Cuando yo me vaya de este mundo, yo tomando las manos del Señor Jesús, gracias porque me ha permitido venir al cielo. Gracias porque ha perdonado mis pecados. Soy un ser sucio. Gracias porque me ha permitido ser pastor. A veces tengo un deseo inmenso de decir eso. El Señor Jesús había cargado la cruz y fue al monte del Calvario después de ser crucificado varias horas estando colgado. Cuánto sufrimiento, cuánta angustia habrá tenido. Él recibió el castigo por todos mis pecados y me ha dejado limpio perfectamente. Él es el Señor Jesús. Yo bien no sabía. Yo pensé que tenía que hacer algo bien para obtener el perdón de los pecados. Pero en el momento que creí en el Señor Jesús, mediante la sangre del Señor Jesús, el Señor lavó mis pecados. Y luego, a donde yo vaya, no tengo amigos, no tengo hermanos, no está mi esposa. A donde yo vaya, sea en el bosque profundo, el Señor estaba conmigo. Ha sido un consuelo, una fuerza, un gozo, una esperanza. Yo tengo muchas carencias. La gente decía que la profesión pastor no iba conmigo, porque uno tiene que ser tranquilo cuando es pastor. Pero me convertí en pastor. Cuando termina el servicio y voy a la casa, me pregunto, ¿tú eres pastor? Sí, soy pastor. ¿Cómo que? Hombre como tú es pastor, pero igual soy pastor. Hay veces, ¿cómo que tú eres pastor? Sí, tenemos carencias, debilidades, pero de que soy pastor, soy pastor. Y la gente que me rodea me dice, pastor. ¡Ey, pastor! No, nadie me dice así, sino que señor pastor, me dicen así. Ante el Señor, tengo más de 80 años. Discúlpenme que les diga mi edad. Se acerca la muerte. Es conmovedor en gran manera. Pasó un año, pero verdad que cuando uno comienza a cumplir la edad, siente que es distinto al año pasado. Por una parte, a veces me pregunto cómo será cuando yo muera. Pero se acerca el día que vaya junto al Señor. Quiero hablar con el Señor Jesús y ese corazón siento. Hermanos, hermanas amadas, nosotros, mediante la sangre del Señor Jesús, esa sangre nos ha dejado perfectos del pecado. Es rojo, ay, no será bueno de ver, pero es porque no sabe. El Señor Jesús murió crucificado y murió en lugar de nuestros pecados. Aunque somos un poco carentes, por más que tenemos errores, por más que tengamos algo malo que hayamos hecho para que podamos ir al cielo,
nos ha dado la fe de creer en el Señor Jesús. A veces, cuando caminamos, cuando vamos en carro, hablamos mucho con el Señor Jesús. Señor Jesús, ¿por qué me ha puesto a un hombre como yo, como pastor? Siempre quiero decir ello. Chungna, qué bueno iba a ser que él sea pastor. Él es guapo, alto, tiene un buen carácter. ¿Por qué? No puedo cambiarme con Chungna. Qué bien iba a ser si él venía a la iglesia de Gangnam. A menudo me pongo a pensar en ello. Pero soy sincero, yo tampoco quiero cambiar, sí. Si Chungna me dice, vamos a cambiarnos, no. ¿Cómo vamos a cambiarnos si yo estoy aquí? Sí. Hay dificultades, gozo, cosas malas, buenas con los hermanos, pero los hermanos me comprenden. Le agradezco que me dejen estar aquí junto con ustedes. Les agradezco porque no me miran fuerte y se enojan conmigo. Ante el Señor me siento agradecido. Nosotros, no hay nadie que pueda vivir para siempre en este mundo. Por más sobresaliente, inteligente que uno sea, por más salud que uno tenga, uno puede esquivarse de la muerte, pero algún día debe estar de frente. No hay nadie que deje de hacer ello. Pero cuando estemos de frente con la muerte, el agradecimiento, pero el más grande, ¿cuál es? Para que no nos frustremos. El Señor Jesús murió por nuestro pecado y Él lavó todos nuestros pecados. A los que no creen, díganle. No es difícil. No es cansador. Puedes venir una vez a la iglesia, oír una vez la palabra y solamente debes creer que el Señor Jesús lavó nuestro pecado. Solamente debes creer en eso. No te diré nada aunque no vengas a la iglesia. Viene una vez, 2 veces y cuando mira, viene a ver. Sea quien fuera esa persona, ese amigo. Jesús murió por mis pecados. Si Jesús murió por mis pecados, no he podido servir a ese Señor. Y así cambiará de parecer. Bien no sabemos, pero dice que Él murió por el pecado que yo tenía que ser castigado en la cruz. Aunque por la foto hemos visto, no me hemos visto el rostro. Él murió por nuestros pecados, detalladamente orando. Señor, muchas gracias. En la dificultad, a veces cuando oramos, a veces me contesta mejor. Un ser como yo ha orado y usted ha oído. El Señor obra y le agradecemos. Estoy contento y así oramos. En Hechos 9, en San Juan 9, aquí el Señor Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento en medio del camino y le preguntan los discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Por qué? ¿O él pecó? ¿Por qué él tuvo que nacer ciego, Señor? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego escupió en la tierra y le había puesto en los ojos. Y le dice, ve a lavarte en el estanque Siloé. Se lavó y regresó viendo. Mediante ello, este ciego hizo la obra de manifestar al Señor Jesús. Debía vivir ciego toda la vida, pero se encontró con el Señor Jesús y abrió los ojos. Abrió los ojos. Así es la vista del corazón. Por más que queremos cerrar los ojos, el Señor Jesús
ahora derramó la sangre por mí. Cuando pensamos en eso, mi corazón no puede dejar de agradecer ante el Señor, no puede dejar de amar, no puede dejar de vivir ante el Señor, no puede dejar de servir al Señor. Y viniendo al salón de culto, cantamos, oramos y servimos al Señor. El Señor, esa cruz que nosotros teníamos que padecer, el Señor Jesús lo padeció. Ese dolor que debíamos padecer en lugar nosotros lo padeció. Ese infierno que teníamos que nosotros ir, Él en lugar nosotros lo padeció. Claro, Él no fue al infierno, pero de esa manera del pecado nos salvó. El Señor Jesús sufrió por mis pecados. Y cuando tenemos el corazón de creer en ello, el corazón de ustedes fluye en la misma dirección que el Señor Jesús. Y en silencio, cerrando las puertas, oren. Orando, hablando, Señor Jesús, permita que nuestra familia crea en el Señor Jesús y pídanle más cosas. Exactamente, el Señor Jesús, una vez, 2 veces, oirá esa oración y podrán experimentar. Por eso toda mi familia obtuvo el perdón del pecado y así falleció. Mi madre falleció cuando yo era muy pequeño y no recibió la salvación, pero sean mis hermanos, los sobrinos, mi padre, mi madre ya falleció antes. Y toda la familia obtuvo el perdón del pecado. Ante el Señor tenemos agradecimiento en gran manera. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Se encuentran los discípulos con el ciego de nacimiento. Tuvo una pregunta. ¿Era ciego de nacimiento? Y piensan que es ciego porque tenía mucho pecado. Si es ciego de nacimiento, ¿será que él tiene mucho pecado o sus padres tenían duda de ello? Si los padres cometieron pecados, ellos deberían ser ciegos. Si sus padres pecaron, porque él se convirtió en ciego, no tiene sentido. Si él es pecador, fue desde que nació. ¿Qué pecado habrá cometido en el vientre para que se convierta en ciego? Y había esa curiosidad en el corazón de los discípulos. Y se peleaban entre los discípulos. No, el ciego era ciego de nacimiento es porque sus padres cometieron pecado. Sus padres deberían de convertirse en ciego porque él entonces es absurdo, pues. Y se peleaban entre los discípulos. Otros discípulos decían que era ciego de nacimiento, por eso era el pecado de este hombre. Otros decían, no, es el pecado de sus padres, decían porque era desde nacimiento. Y luego le preguntaron al Señor, ¿es el pecado suyo o el de sus padres, Señor? Y el Señor le dio otra respuesta. No es que pecó este ni sus padres, para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y le dice para que se vaya a lavar en el Siloé, conforme a la palabra del Señor Jesús. Fue al Siloé. Discúlpeme, es porque no puedo ver. Este es el camino hacia el Siloé. ¿Cuánto te debo ir? ¿No es peligroso el camino? Preguntando, él llegó hasta el Siloé. Especialmente, escándalo, ¿verdad? Si se cae, porque es ciego. Y con cautela
fue al Siloé. Él recibió con las 2 manos el agua y se lavó. Se estaba lavando y él abrió la vista. Era agua del... Oh, decían que era resplandeciente, pero esto es lo que se le dice resplandeciente. Y con su vista él volvió viendo. El Señor le curó, permitió que él viera. Era muy glorioso. Amados, en nosotros está el Señor Jesús que está vivo. Él, cargando nuestro pecado, Él realmente no quería que padezcamos la destrucción eterna. Para la paga de nuestro pecado, Él murió crucificado y perdonó todos nuestros pecados. Esa obra realizó. Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos que hacer. Es creer en ese Señor Jesús. Señor Jesús, el pecado que yo cometí, yo debería de recibir el castigo, pero murió en lugar de nosotros. Y Él recibió el castigo y le agradecemos. Uno debe creer de esa manera. Por lo cual, amo al Señor y sirvo al Señor, respeto al Señor. Mi hijo, mi hija, mi esposa, el Señor que murió perdonando el pecado de ellos y muriendo. No sabíamos, pero leyendo la Biblia hemos sabido que Él murió en la cruz y que nuestro pecado ha sido perdonado. Yo también. No solamente hice lo malo, no hice solamente cosas buenas, hice lo malo. Me merezco ir al infierno, pero por la gracia del Señor puedo ir al cielo. No se imaginan lo glorioso que es. No es suficiente con las palabras. Después de saber esa realidad, agradezco al Señor que murió en la cruz, que murió por mis pecados. Me envió al cielo. El Señor que lavó mis pecados y me ha dejado sin ninguna carencia, le agradezco en gran manera. Yo también tengo mucha edad, viviendo un poco más. Dicen que ahora yo tengo 82. Viviré hasta los 302 años. Ustedes se ríen diciendo, ay, qué absurdo lo que él dice. Claro, seguramente no podré vivir hasta tal edad, porque está definido la edad del hombre. Pero, sea cuando fuera, por más, algún día yo iré ante el Señor. No importa cuándo, en dónde muera, está definido ya que yo muera, pero después, el Señor Jesús ha muerto por mí, mi pecado ha sido lavado y yo creí en ese Señor Jesús. Cuando yo cierre los ojos, no iré al infierno, iré al cielo. Así está la promesa en la Biblia. Y yo tengo convicción de que iré al cielo. Cuando envejezca un poco más, seguramente moriré. Viviré con el Señor Jesucristo eternamente en el cielo. Amados, en esta tierra, no podemos vivir para siempre, sea quien fuera. Por más que nosotros dejemos extravagante la casa, por más que construyamos una casa bella en el bosque, ustedes, después de un tiempo limitado, deberán partir de este mundo. Cuando vayamos a partir y vayamos a ese reino y nos encontremos con Jesús, nos merecíamos la destrucción por el pecado, pero el Señor Jesús fue crucificado y nuestro pecado ha sido perdonado. Junto con el Señor Jesús, eternamente permaneceremos y pensando en ello sentimos agradecimiento. A menudo me pongo a pensar,
Hay muchos amigos que no creen, hay amigos que creyendo lo dejaron de creer y a veces que no creían pero ahora creen. Algo claro ante el Señor Jesús que es para perdonar nuestros pecados. Él murió crucificado en la cruz. Él recibió el castigo que nos merecíamos y dice que nuestro pecado ha sido perdonado. Por lo cual, cuando creemos en el Señor Jesús, algún día moriremos, pero con convicción. Los que obtienen el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesús, ya que fueron lavados, eternamente vivirán con el Señor para siempre. Ahora, si ustedes, si van, ay, no digan cuando vaya al cielo, ay, qué suerte que se fue. No, en ese reino eterno viviendo con el Señor, cuando nos imaginamos en eso, qué glorioso. Todavía no fui, no les puedo expresar cuán bueno es, pero la Biblia dice que creyendo en Jesús vamos al cielo. No es porque yo lo haga bien. Jesús en lugar de nuestro pecado, Él murió, nuestro pecado ha sido lavado y vamos al cielo y creemos de esa manera. Una cosa que yo quisiera decir es que hemos cometido pecado, pero no somos pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Uno no es que comete pecado como quiere. En el pecado del cielo, si Jesús murió por nosotros, somos liberados de todos pecados. Vaya antes o después, habrá diferencia. Pero yendo a ese reino nos volveremos a encontrar. Y para siempre viviremos en ese reino eterno. Y es conmovedor, conmovedor en gran manera. Viniendo a esta iglesia, es bueno el salón de culto, las sillas tan buenas. Es bueno cuando tenemos culto aquí. Es bueno por haber obtenido el perdón del pecado. Están los miembros amados y es muy bueno. Algo más carente que es, hay gente que está alrededor de nosotros, no conociendo el amor del Señor Jesús. Tengo miedo que vaya al infierno eterno al momento de morir. La familia que está alrededor, no se enojen, con calma háblenle. Y a cada uno de la familia, guíele a la iglesia y con la fe en Jesús para que pueda ir al cielo. Queremos que así sean dirigidos. También, aunque es bueno este mundo, a veces, bueno, estamos como que algo, pero es bueno cuando pensamos en el cielo. No nos dejará mucho tiempo aquí. Máximo 150 años. Creo que no nos quedará ese tiempo ahora en adelante, ¿verdad? Pero el Señor Jesús nos ama, murió en lugar de nosotros y perdonó nuestros pecados. Y la muerte del Señor Jesús sobre la cruz, Él murió pagando la paga de nuestros pecados y nos perdonó. Teniendo la fe en Jesús de manera gloriosa, bendita, bella, espero que ustedes vivan. Y luego, tengo un ruego. Si hay alguien a quien quieren, no les dejen, traigan a la iglesia. Solamente, no hace falta nada, tienes que creer en Jesús, oyendo la palabra. Yo les voy a explicar y creyendo en Jesús, especialmente en la relación matrimonio. Imagínense el marido va al cielo y la esposa en el infierno. Y imagínense que la esposa va al cielo y el marido al infierno. No, no tiene sentido, por favor. Los que solamente viene el marido o la esposa, sean amables con el marido y sean obedientes y pónganle contento al marido. Tengo un sueño, vamos a la iglesia. ¿Por qué me pides ir a la iglesia? Es que yo tanto te amo, pero quisiera ir al cielo contigo. No quiero, no voy a ir contigo, no voy a creer.
por más, a pesar de que diga eso. Explíquenle detalladamente y tráiganle, espero que vayan al cielo con la gracia y la bendición del Señor. Mientras que permanezcan en esta tierra, espero que sobreabunde y que vivan una vida bendita, agraciada. Muchas gracias.